a Casa Árabe por la oportunidad que nos ha brindado de poder contar hoy con el profesor Bernassi para hablarnos de un tema que me parece que es fundamental, que es el cambio climático en los países árabes, sus implicaciones y las posibilidades que hay de hacerle frente. El profesor Bernassi es investigador principal y profesor de políticas sobre medio ambiente global en la Universidad de Agadir, como ha explicado Olivia, y especialista en cambio climático y medioambiental. Se formó y leyó su tesis doctoral en la Universidad de Casablanca y ha tenido diferentes estancias postdoctorales en Finlandia, en Nueva York, en la Universidad de Syracuse en Nueva York, y es autor de algunos libros recientes muy importantes sobre el tema, entre ellos el más reciente Climate Change, Food Security and Natural Resource Management en Springer 2019. Es consultor y creador de varias organizaciones que se dedican al asesoramiento, a la consultoría sobre cuestiones de clima, de cambio climático en el mundo árabe y en el Mediterráneo. Precisamente para introducir este tema que estábamos recordando ahora que he conocido personalmente al profesor Bernassi, estábamos recordando el sistema del Tribunal de las Aguas de Valencia, como muchos sabéis, por tener un ejemplo relativamente cercano a nosotros. Era un sistema muy eficiente que sigue existiendo todavía de distribución de las aguas, ¿no? Que es una cuestión, es una herencia, es un producto de la cultura árabe y musulmana, de la estancia, de la huella que han dejado de los árabes en España, y es un sistema modélico de gestión de aguas. Bueno, era una alusión a la historia de España, que hemos antes mantenido y compartido los dos, y era para reflexionar sobre que muchas de las soluciones probablemente ya se encuentran en la historia de nuestros pueblos, de nuestros países, estas soluciones que a veces son del conocimiento tradicional, como decía antes el profesor Bernassi en la conversación, son de la cultura tradicional, pueden ser respuestas que son locales, que tienen que ser necesariamente apropiadas por la comunidad, ¿no? Apropiación de las diferentes comunidades, la adaptación, ¿no?, al cambio climático. Y también, bueno, vagamente reflexionábamos también sobre el nombre de Madrid, ¿no?, el Masrid, ¿no?, el agua que corre, ¿no?, la etimología árabe del nombre de Madrid y la referencia a las aguas, ¿no?, y ese sistema de canalización subterránea que había en Madrid, ¿no? Bueno, pues eso era también un sistema de gestión, de aprovechamiento del agua compartida, ¿no? Y yo creo que esos ejemplos abundan en el Mediterráneo, en la zona que compartimos, ¿no? Yo creo que quizás esta es una reflexión que debemos hacer, que el cambio climático nos afecta a todos, que muchas de las soluciones están ya, las tenemos delante, son parte de nuestra historia, de nuestra cultura común. Y bueno, evidentemente hay problemas, dificultades, amenazas que plantea el cambio climático. También creo que va a salir en la conferencia del profesor Bernassi oportunidades. El mundo árabe tiene un gran potencial, una población muy joven, muy dinámica, y que creo que que va a afrontar estos problemas adecuadamente. En algunos casos puede parecer la problemática es muy urgente y hay que actuar, el tiempo no perdona, y creo que eso es un poco también lo que se quiere hacer ver aquí en esta conferencia. Sin más, le voy a dar la palabra al profesor Bernassi, le voy a agradecer que esté aquí con nosotros, que ha venido desde lejos, y bueno, pues espero que la conferencia resulte del interés de todos. Gracias. Thank you so much, Mr. Rafael, for Muchísimas gracias por presentarme. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con ustedes y me gustaría dar las gracias a Casa Árabe, evidentemente, por invitarme a participar en este programa Aula, que es tan interesante y que acaba de explicarnos nuestra anfitriona en la promoción del diálogo intercultural y de las relaciones entre distintas culturas, promoviendo la tolerancia en una época en la que la globalización está generando muchos factores que nos llevan al conflicto, a la divergencia y a los malentendidos. Y por lo tanto yo creo que el trabajo que hace Casa Árabe y todo su equipo es no solamente importante para España, sino también, yo creo, fundamental
para mejorar las relaciones entre los países de toda la cuenca del Mediterráneo, de la ribera norte y de la ribera sur del Mediterráneo. Y también quisiera dar las gracias al de Casa Árabe por haberme invitado a participar en este programa y por todo el apoyo que me han dado para organizar mi estancia aquí en Madrid y todo el viaje previo a mi llegada a Madrid. Bien, el tema que voy a tratar hoy en esta conferencia es de naturaleza universal, es global. Todos sabemos que en las últimas 2 décadas han surgido muchos retos y muchos problemas a los que se enfrentan todas las naciones. Son problemas y crisis globales y, por lo tanto, requieren, para ser abordadas de forma efectiva, respuestas globales, mientras que al mismo tiempo, por supuesto, que el nivel local es muy relevante. Y el cambio climático es un reto muy complejo, multifactorial en sus causas y en sus implicaciones. Es muy difícil gestionar semejante desafío solamente desde el nivel local, hay que hacerlo a nivel global, a nivel internacional. Depende, por supuesto, del derecho internacional, de la gobernanza internacional, pero también del local. En la lucha contra el cambio climático y sobre todo cuando se trata de gestionar la adaptación al cambio climático, el problema se complica aún más. Pensamos sobre todo en acciones para la mitigación. Y en la lucha contra el cambio climático tenemos solamente, de momento no podemos acabar con él. Y la única posibilidad que tenemos es mitigar y adaptar. Mitigar es reducir las emisiones de gases del efecto invernadero que han causado el cambio climático. Y esto es fácil de hacer porque sabemos que la utilización de combustibles fósiles y la deforestación, la agricultura y la ganadería intensivas, la decreciente capacidad de captación de carbono de la flora del planeta son las causas esenciales del cambio climático y, por lo tanto, podemos fácilmente poner fin a estas distintas causas del cambio climático. Pero cuando hablamos de adaptación, es mucho más difícil ponerse de acuerdo sobre cuáles serían las soluciones comunes a tomar, porque la adaptación es algo muy específico de las condiciones de las comunidades locales, los ecosistemas, los distintos recursos naturales que haya, y la adaptación es un área en la que hay que gestionar también las interrelaciones entre medio ambiente y sociedad humana. Y por lo tanto, es probablemente muy complicado. Y el tema de la conferencia es particularmente relevante. Es un área en evolución, de tremenda complejidad, pero su complejidad no debe generar en las sociedades o en las culturas el temor a dar el paso y actuar, porque la adaptación incluye más o menos acciones desde el nivel macro hasta el nivel más micro, y más local. Y por lo tanto, cualquier medida que se dirija a la adaptación se debe valorar y se debe invertir en ella porque es fundamental y urgente.
conseguirlo. Voy a hacer una breve introducción al tema, solo para recordar cómo está evolucionando el cambio climático inducido por el ser humano y algunas de las dinámicas de este problema global, antes de pasar a hablar con más detalles sobre la adaptación en los países árabes. ¿Y por qué en los países árabes? Ya sabemos que desde que se creó el panel intergubernamental del cambio climático, que es un organismo de Naciones Unidas que estudia el cambio climático, se ha ido recabando evidencia científica y se publican periódicamente informes y evaluaciones con la intención de facilitar las negociaciones, las cumbres internacionales sobre cambio climático. Y desde el año 92 hasta la actualidad, el IPCC ha publicado múltiples informes y evaluaciones con un impacto muy positivo, eliminando toda la incertidumbre científica en el área del cambio climático, porque en el año 92 había muchos países, cuando la cumbre de Corea, que se negaron a reconocer que existiese el cambio climático, simplemente porque a nivel científico no había todavía suficiente consenso o suficiente evidencia y por lo tanto no veían la necesidad de invertir en políticas y medidas en un área en la que había tanta incertidumbre científica, porque probablemente no fuese buena inversión. Y el IPCC, que está compuesto de más de 4.000 científicos y expertos en todas las áreas relacionadas con el cambio climático, ha publicado informes y evaluaciones que ya confirman, fuera de toda duda, que el cambio climático es un problema real, ya no es un área de incertidumbre y que hay que hacer algo al respecto, porque si no, en los próximos años ya será muy tarde y además irreversible. Muy tarde porque aunque se invirtiera para la mitigación todo lo necesario, la acumulación que ya hay de gases del efecto invernadero desde la revolución industrial seguirá generando muchísimos riesgos a corto y medio plazo, riesgos que van a afectar a los sistemas sociales y ecológicos de todos los países en todo el mundo. Pero los países no están todos sufriendo el mismo nivel de impacto. Es decir, hay algunas regiones del mundo que son especialmente vulnerables al cambio climático, lo que se llaman puntos calientes. Y la región árabe es particularmente vulnerable al cambio climático. La región árabe es una subregión de la región MENA, de la región de Oriente Medio y Norte de África. En los informes de la IPCC se considera como la región más vulnerable a los impactos del cambio climático, como un punto caliente, lo que significa que esta región debe considerar el cambio climático como prioridad absoluta, no solamente desde el punto de vista de la protección del medio ambiente o desde el punto de vista social o económico, sino que es algo que debe considerarse como el mayor reto para la seguridad y el desarrollo y el bienestar de los países árabes en el futuro inmediato. Y actualmente, si hablamos del impacto del cambio climático como algo del futuro, hay que pensar que en el mundo árabe los impactos sobre el clima se están dando ya, los estamos viendo ya. Es decir, en esta región ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático, no estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro. Y por lo tanto,
desde Marruecos hasta Egipto, hasta Somalia, Sudán, Mauritania, todos estos países están sufriendo ya los efectos del cambio climático y los impactos lo están afectando todo, a distintos sectores económicos, a la seguridad alimentaria, a la seguridad humana, al medio ambiente, e incluso la estabilidad política se está viendo afectada. Que puede sonar raro a los países occidentales porque no parece evidente relacionar el cambio climático con la seguridad y la estabilidad política en el mundo desarrollado. Pero en el mundo árabe es bastante evidente ver el impacto que tiene sobre la estabilidad política y la seguridad. Recientemente hay muchos estudios, se está investigando mucho y se han publicado numerosos estudios intentando relacionar el cambio climático con diversos eventos y hechos que se están produciendo y que se han producido en el mundo árabe. En el año 2011, algunos estudios relacionaron el cambio climático con las llamadas primaveras árabes, con esos levantamientos en Túnez, Egipto. Consideraron el cambio climático como factor indirecto. No se puede decir que el cambio climático afecte directamente al tema de la seguridad o la estabilidad política, pero sí que hay estudios que confirman que el efecto indirecto del cambio climático sí que es bastante evidente. Y vamos a pensar solo en un ejemplo. Antes de las revueltas en Egipto, en el 2011, hubo una sequía realmente tremenda, una sequía que afectó negativamente a la capacidad del país de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Y hubo mucha gente que se encontraron echándose a la calle para exigir seguridad alimentaria y pedir que se respetase su derecho al pan. Y vemos entre las muchas peticiones de ese movimiento de las primaveras árabes, muchas de ellas tenían que ver con la seguridad alimentaria, que está relacionada también con la seguridad política. Y en Túnez pasó lo mismo, y en Sudán lo mismo. En muchísimos países de la región árabe, el cambio climático se puede ver como factor indirecto en los desplazamientos masivos de población. Hay cientos de miles de personas que están abandonando sus hogares, sus países, buscando seguridad alimentaria, acceso a recursos naturales y alimentos en otras regiones, sobre todo en Europa. Y por lo tanto, gran parte de la presión migratoria se debe también al impacto indirecto del cambio climático. Y en el futuro, si no se hace nada para que pueda haber una adaptación a este riesgo emergente, los resultados van a ser muy preocupantes para todos los países, no solo para los países árabes, sino también para regiones vecinas como la Unión Europea. Así que la lucha contra el cambio climático no es una lucha solo del mundo árabe, no es solo un asunto interno, debe ser un asunto que afecta e interesa a todos los estados y tiene que promover la colaboración internacional en la región y en los países árabes y entre los países ribereños del norte y del sur del Mediterráneo. Y bueno, volvamos al IPCC. Según recientes informes del panel, sigue habiendo algo de incertidumbre
sobre lo que serían niveles seguros de emisiones de gases del efecto invernadero. Y en este contexto, está acompañado por la resistencia de muchos, o reticencias de muchos países desarrollados a la hora de tomar medidas decisivas de mitigación y de lucha contra el cambio climático. En la última COP25 en Madrid ya se vio que no es nada fácil conseguir que los países asuman compromisos y que se alcance un consenso sobre los objetivos de mitigación para también aportar asistencia técnica y económica a los países más vulnerables para ayudar en sus esfuerzos de adaptación. Y hasta ahora, la verdad es que no se ha conseguido avanzar en la acción climática internacional debido a la reticencia de muchos países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, pero también China, Rusia, que no están dispuestos a tomar las medidas necesarias a nivel nacional ni a ayudar a otros países en sus esfuerzos de adaptación. Realizaron promesas de llevar a cabo determinadas medidas, pero esas promesas no se están materializando de momento y es realmente muy preocupante. En este contexto, el mundo árabe o la región árabe tiene que actuar, no puede esperar a que llegue la asistencia del exterior para ponerse a poner en marcha medidas de adaptación. La adaptación se debe poner en marcha ya, o si no, será extremadamente costoso hacerlo en el futuro. Os recomiendo un informe del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas sobre los costes de la adaptación en los países árabes, donde se dice claramente que o nos adaptamos ahora, o si no en el futuro, el coste de esa adaptación será 10 veces mayor. Y quizás en algunas situaciones ya estaremos en un punto irreversible, es decir, que aunque se intente esa adaptación no se va a poder conseguir los resultados deseados o necesarios. Y por lo tanto, es un poco como una trampa para los países árabes, porque o bien actúan ahora o si no, el retraso puede salir muy caro, aunque en ambos casos vaya a ser costoso. Bueno, sabemos que el mundo árabe en el pasado era una región que estaba bastante acostumbrada a una cierta variabilidad del clima y tenían formas de adaptarse a esa variabilidad del clima para reducir sus impactos sobre su bienestar, desarrollo, estabilidad, seguridad, etc. Pero el ritmo del actual cambio climático excede la capacidad de esos países de adaptarse siguiendo las prácticas habituales. Y por lo tanto esa capacidad de adaptación se está reduciendo e incluso si estos países, por ejemplo, invierten en zonas áridas, por ejemplo, en desarrollos de generación eléctrica, agricultura, turismo. Si no se invierte en adaptación, el impacto de todas esas inversiones se verá amenazado en el futuro, porque el cambio climático hará que se socave
las posibilidades de esas regiones de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y se dice específicamente en el informe MENA que, a no ser que se aborden las medidas necesarias para gestionar los impactos del cambio climático, no se va a poder progresar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. De forma que todas las otras inversiones que se realicen en otras áreas no van a generar los resultados necesarios si no nos adaptamos al cambio climático, solo para que os hagáis una idea de la importancia de la adaptación para esta región. Y para entender la relación entre cambio climático y seguridad y desarrollo humanos en la región, voy a dar algún dato donde se ven muy claramente estas conexiones y son muy evidentes. Por ejemplo, en seguridad alimentaria, la región árabe es la más deficitaria en producción de alimentos y una de las regiones más importadoras de alimentos del mundo. Es decir, más del 60% de los alimentos que se consumen son importados de otros países. Y la capacidad... Ay, se me ha olvidado poner la diapositiva. La capacidad de producir alimentos se está reduciendo ahora por muchísimos factores, pero entre esos factores está, por supuesto, el cambio climático, que es el factor clave. ¿Cómo? El cambio climático afecta a lo que llamamos los sistemas de producción de alimentos del mundo árabe. Afecta a los recursos hídricos, a su disponibilidad y calidad en esta región. Afecta a la capacidad productiva del terreno, afecta a la capacidad de las sociedades de la región de producir alimentos, porque muchos jóvenes en edad activa dejan las zonas rurales para poder buscar una vida mejor trabajando en la industria o emigrando a otros países. Y por lo tanto, se está abandonando la agricultura y las consecuencias son que la capacidad de producción agrícola de estos países se está reduciendo, tanto por tendencias climáticas como sociales y económicas. En cuanto a la seguridad en el suministro de agua, el cambio climático está afectando a la disponibilidad de agua potable en las zonas del mundo árabe de múltiples formas. El informe de la IPCC clasifica a la región MENA como región que contiene 14 de los 20 países con más estrés hídrico del mundo. Es decir, más de 2/3 de los países con más estrés hídrico del mundo están en la región MENA y fundamentalmente en la región árabe. Y muchos informes de otras entidades como el Banco Mundial ya aclaran que esta carencia de agua va a ser el principal reto para la seguridad y desarrollo de los países árabes. Y esto porque una gran parte de la población de esta región necesitan el agua para el desarrollo de la agricultura, para vivir, etc. Así que la disminución de los recursos hídricos está amenazando la seguridad de esta región de manera profunda. Evidentemente, el nivel de incidencia varía entre los distintos países de la región, pero todos van a sufrir en mayor o menor medida.
En los últimos 10 años, la reducción de los recursos hídricos en muchas regiones ha llegado a superar el 20% en tan solo 10 años, lo que significa que en la próxima década no solamente va a haber un déficit hídrico en 2050, sino que va a ser mucho antes y que va a afectar mucho más, de manera mucho más aguda a esta región en comparación con otras regiones del mundo en términos de déficit hídrico. Además, en términos de pérdidas económicas, se supone y se espera que precisamente debido a ese impacto en la seguridad hídrica y en el desarrollo agrario y en la salud, la mayor pérdida económica va a estar influida por el cambio climático. Así pues, muchos países del mundo árabe se va a ver afectada por esta situación y su contribución al PIB mundial va a verse de manera reducida de forma así sustancial, lo cual es un gravísimo reto para todos ellos. Y además, esto va a seguir influyendo en los desplazamientos masivos de población, en lo cual va a ser también negativo tanto a nivel interno como a nivel externo. Todo ello se podría contrarrestar mediante una adaptación, pero todos estos desplazamientos están causando una mayor competencia por recursos limitados, lo cual puede dar a su vez lugar a conflicto. Así que muchas regiones, estos conflictos pueden estar indirectamente relacionados con lo que nosotros llamamos escasez de recursos. Muchos gobiernos de la región tendrían que tomar las máximas precauciones para gestionar estos desplazamientos humanos y mantenerlos dentro de ciertos límites, porque de lo contrario, si se permiten estos desplazamientos espontáneos dentro de la región MENA, van a ser una nueva causa de inestabilidad y de conflicto, y los países pueden acabar entrando en un círculo vicioso de inseguridad e inestabilidad. También existe el impacto en la salud humana, muchos impactos en la región sobre la salud humana se han debido precisamente a este efecto amplificador del cambio climático en la inseguridad sanitaria. Dada esta situación, que es muy sombría y muy frustrante, ¿qué se puede hacer para invertir estas tendencias? Antes incluso de hablar de las acciones necesarias para invertir estas tendencias, voy a mencionar algunos obstáculos a la adaptación en los países árabes. Hay muchas barreras y obstáculos que pueden impedir que la región se adapte de manera eficaz al cambio climático. Tenemos, por ejemplo, a muchos elementos que son financieros, tecnológicos, administrativos, gubernamentales, que están obstaculizando la adaptación en la región árabe, y los resultados esperados en materia de adaptación, lo cual además se ve agudizado por la inestabilidad y los conflictos en la región, que le impiden a los gobiernos tomar las medidas necesarias para la adaptación. Porque las cuestiones de falta de seguridad se consideran prioritarias, con lo cual todo lo relativo al cambio climático pasa a segundo plano.
Es una cuestión de percepción, cómo los líderes políticos perciben los retos existentes. A veces no relacionan estos conflictos y estas cuestiones de seguridad como cuestiones con un trasfondo climático y ambiental. Y esto realmente es una oportunidad fallida. Está, por otro lado, el problema en la región de las desigualdades financieras. Hay partes de la región que financieramente son ricas y dada esa riqueza se pueden más o menos adaptar al cambio climático, pero son adaptaciones hasta ahora a corto plazo, no a largo plazo. Por ejemplo, cuando existe un uso excesivo del aire acondicionado, simplemente para afrontar el aumento de las temperaturas, eso no es más que una adaptación a corto plazo. Pero si dentro del sector de la construcción se hace hincapié en nuevas tecnologías de construcción de edificios o de gestión energética, cuando se eligen nuevos materiales de construcción, eso sí, es una estrategia de adaptación a largo plazo. Pero simplemente el aumentar el uso del aire acondicionado no es una solución y tampoco es asequible para todos. Y en el futuro aún va a resultar más costoso y más difícil garantizar su acceso a la población en general. Por lo tanto, esa vulnerabilidad por la desigualdad ante el cambio climático significa también una menor capacidad de respuesta. Los países con menos recursos, con capacidades científicas y tecnológicas menores e insuficientes sistemas de gobierno no van a poder responder de manera eficaz al cambio climático dada esa desigualdad. Además, existen unas capacidades institucionales débiles dentro de la región para responder al cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático es un reto transversal u horizontal. Y en muchos países árabes, las instituciones siguen siendo sectoriales. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio del Agua, y cada ministerio tiene su propia lógica, su propia agenda, sus propios retos y estrategias, pero el cambio climático tendría que gestionarse de forma transversal. Tendrían que existir mecanismos de coordinación dentro de los gobiernos. Y los gobiernos tendrían que ser innovadores en cuanto a su ingeniería institucional. Es muy difícil, de lo contrario, sino el gestionar el cambio climático, porque el cambio climático necesita esa colaboración, intersectorial, políticas integradas, sinergias entre todas las instituciones existentes. De lo contrario, las respuestas, los mecanismos para contrarrestar el cambio climático no van a ser eficaces. Y al hilo de la anterior variable tenemos además el predominio de los enfoques lineales de políticas encasilladas y compartimentalizadas para abordar los riesgos del cambio climático. Los ministerios sectoriales elaboran políticas sectoriales. Les doy un ejemplo de Marruecos. En Marruecos tenemos el Ministerio de Agricultura y tenemos un Ministerio de Turismo y tenemos un departamento o Secretaría de Estado que se ocupa del agua, el medio ambiente,
los bosques, etc. El Ministerio de Agricultura, durante los últimos 10 años, tenía lo que se llamaba el Plan Verde para Marruecos, que es una estrategia agrícola. Y dentro de ese plan se estaba haciendo sobre todo un esfuerzo en la agricultura intensiva destinada a la exportación, sin tener en cuenta ni el deterioro del suelo, ni la escasez de agua, ni los eventos extremos, climáticos extremos que están afectando a la tierra de labor, etc. Así que, a menos que se construyan sinergias entre el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que están utilizando el mismo recurso, que es el agua, el futuro no va a ser muy alentador para Marruecos en términos de gestión de los recursos hídricos. Y además tenemos el mismo problema con el Ministerio de Turismo. En el Ministerio de Turismo es muy difícil que se produzca un interés por una gestión sostenible del agua dentro del propio sector. Así que es como si cada ministerio estuviese gestionando su sector de diferente manera, con una lógica distinta, lo cual genera numerosos problemas adicionales que además hay que resolver, mientras que el cambio climático tendría que ser una oportunidad para reconstruir, para reformar el sistema de gobierno, el sistema institucional, en cualquier gobierno de una manera integrada y transversal. La región árabe, además, es conocida por su falta sistemática de observación de las variables climáticas. Hasta ahora nos hemos basado en las evidencias científicas elaboradas en otros lugares. Pero estas no están basadas o no se adaptan o no tienen en consideración la dimensión específica de los riesgos climáticos en la región. Así que esa información es la que se está utilizando para la elaboración de estrategias políticas. De manera que el resultado no es en realidad eficaz porque está basado en datos e información que no son los que corresponden. Y además hay poca concienciación y una percepción muy limitada de la gravedad de los riesgos climáticos en muchos países árabes. Esa percepción errónea o limitada, al menos, de los riesgos climáticos va a dar lugar a decisiones y políticas que no están debidamente diseñadas ni ejecutadas. Y para terminar, porque no sé cuánto me queda, 5 minutos, bien. Pues, ¿qué habría que hacer desde la perspectiva de la elaboración de políticas? Bueno, mantengamos la esperanza, porque hay muchos países que lo están haciendo bien en términos de mitigación y adaptación climática, con lo cual los países árabes tienen al menos algunos puntos de referencia, referentes que pueden servir de oportunidad. Aunque tengo que recordar aquí que la adaptación siempre tiene que diseñarse y ejecutarse a nivel local. No podemos importar directamente soluciones de otros lugares. Hay que adaptarlas a las circunstancias. La prioridad en términos de adaptación es horizontalizarla. Horizontalizar la adaptación en todos los procesos de planificación y de toma de decisiones. Eso significa que no es que haya que crear nuevas instituciones, ni nuevos ministerios, ni que haya que complicar un
sistema de gobernanza que ya de por sí es muy complejo, sino que significa que hay que hacerlo extensivo, la adaptación al cambio climático, a todas las instituciones. De manera que el cambio climático sea un compromiso vinculante, una perspectiva obligada en el trabajo de todas estas instituciones. Los sectores que deberían ser prioritarios en la región son la agricultura, la gestión de los recursos hídricos y el turismo, porque son los sectores más vulnerables a los riesgos climáticos. Así que hay que empezar por esos sectores, porque ahí es donde los resultados tendrán unas repercusiones más positivas tanto para ellos mismos como para los demás en la región. La segunda prioridad consiste en diversificar las políticas agrarias y agrícolas en general. ¿Por qué me refiero otra vez aquí a la agricultura? Porque el sector agrario dentro de la región árabe consume entre el 80 y el 90% de los recursos hídricos disponibles. Por lo cual, habría que rediseñar, replantearse las políticas agrarias en la región para reducir el consumo de los recursos hídricos, para proteger la tierra de la contaminación, para potenciar la seguridad alimentaria local y no solamente para destinar esa producción a la exportación, y reorientar la agricultura hacia lo que llamamos cultivos resistentes al clima, es decir, resistentes al cambio climático y que consumen menos recursos hídricos y tienen menor impacto sobre la tierra. La tercera área donde se deberían realizar inversiones es la integración de la planificación para los sectores hídrico y energético y también la inversión en energías renovables. Sabemos que la inversión en energías renovables puede ser una estrategia que sea doblemente beneficiosa o co-beneficiosa. ¿Qué significa esto? Que una misma política se puede diseñar para que responda a objetivos tanto de adaptación como de mitigación del cambio climático en muchos países, por ejemplo Marruecos. La nueva política agraria que se adoptó hace solo unos días, antes de esta conferencia, se llama Generación Verde 2020, que en principio tiene que haber aprendido de todos los errores cometidos en todas las estrategias agrarias anteriores. Y dentro de esta nueva estrategia nos vamos a centrar en el futuro en el uso de las energías renovables en la agricultura. El uso de las energías renovables en la agricultura va a ayudar a que se utilicen las tecnologías que consuman menos riego del mundo, porque el riego, los regadíos, requieren muchísimo consumo, no solo de agua, sino de energía. Hay mucho interés en esta política de consumir menos recursos hídricos y energéticos en la agricultura, y esto en muchos países del mundo, en China y en Francia, precisamente están reduciendo ese consumo eléctrico porque se está y de agua porque se están utilizando mucho menos agua para refrigeración. Se está planteando, por lo tanto, cómo limitar el uso de los recursos hídricos disponibles.
También estamos hablando de los biocombustibles como el etanol, etcétera, que están muy subvencionados en países como Estados Unidos, y muchos países están empezando ahora también a producir energía de los residuos y desperdicios agrarios. En la región árabe tendríamos que integrar, por tanto, la planificación de la gestión tanto del agua como de la energía, porque tienen beneficios conjuntos. Por último, la última acción que se recomienda es que se destine financiación de fondos internacionales para fomentar la resiliencia al cambio climático en los estados árabes. Incluido esta última acción, que en mi opinión es de especial importancia, sobre todo en la tercera fase de la adaptación. Los países árabes no cuentan con suficientes recursos financieros para la adaptación, con la excepción de algunos países del Golfo. Así que los países árabes tendrían que poder aprovechar los fondos ya existentes a nivel internacional destinados a la adaptación. Pero hasta la fecha estos países no han estado equipados. Para ello no tenían las capacidades necesarias como para poderse beneficiar de estos fondos ya existentes. Muchos países desarrollados en otras regiones, en la región MENA, sí que están beneficiándose de estos fondos y de manera muy contundente, pero precisamente porque tenían capacidad para poderlos aprovechar. Creemos que la Unión Europea, por ejemplo, va a poder defender esta posibilidad y apostar por esta opción, o bien incentivando la adaptación climática en esos países, rediseñando algunos de los fondos ya existentes, y también mediante el desarrollo de cooperación bilateral orientada a la adaptación. Además, quisiera recordar aquí que esta cooperación no debería percibirse solamente como si fuese asistencia, porque también la Unión Europea está invirtiendo así en su propia seguridad. Y además, los lazos y los vínculos existentes entre Europa y la cuenca sur del Mediterráneo son muy sólidos, muy estrechos, y no deberíamos permitir que el cambio climático cause una ruptura y una especie de zanja o de muro virtual entre la Unión Europea y el mundo árabe, porque esto no sería positivo para ninguno de los dos. Como conclusión, quisiera decir que la creación de resiliencia en los estados árabes, donde los cambios en los patrones de precipitación, las sequías, etcétera, están causando graves crisis humanitarias, hambre, desplazamiento de población. Pues bien, es necesario asistir a estas comunidades y ayudarlas a construir intervenciones activas, innovadoras y audaces que les permitan adaptarse mejor a este cambio climático. 6 de cada 10 personas en la región árabe son menores de 30 años de edad. Los árabes somos gente joven. Estos jóvenes, en mi opinión, serán los que tengan que tomar las riendas y abrir camino, pero necesitan para ello el apoyo no solo de sus propios gobiernos, sino también de los gobiernos exteriores.
y necesitan disponer de instituciones más sólidas, más robustas y la legitimación de poder participar en el cambio climático. Sabemos que la democracia en el mundo árabe es problemática y la falta de democracia o el hecho de que esta sea insuficiente en mucho del mundo árabe está afectando también a la capacidad de estas sociedades de adaptarse al cambio climático, porque la adaptación requiere la movilización de todos los actores implicados, estatales, no estatales, la ciudadanía, las comunidades, movimientos sociales, etc. Y a menos que se establezcan mecanismos participativos para que estos jóvenes puedan tener acceso a los procesos de toma de decisiones, no van a poder influir ni realizar incidencia política para luchar contra el cambio climático en el futuro. Así que el vínculo entre cambio climático, democracia y derechos humanos es muy estrecho. No lo podemos menoscabar. Y, por último, quería decir que existen muchos marcos ya establecidos, sobre todo por Naciones Unidas, que se pueden considerar una oportunidad para que los estados árabes afronten los cambios climáticos. Tenemos la Agencia de Desarrollo Sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, tenemos los acuerdos de París y tenemos también el marco para la reducción de los riesgos de catástrofes naturales. En todos estos marcos existen numerosas disposiciones que contemplan a los países en desarrollo, a los que se considera como un grupo muy específico al que hay que apoyar para que pueda fomentar el desarrollo, la resiliencia al cambio climático y construir capacidad para gestionar estas catástrofes. Nuestros países deberían poder beneficiarse de estos marcos y desarrollar también una cooperación regional para poder adoptar acciones transversales y transfronterizas a fin de intensificar la resistencia y resiliencia al cambio climático en el futuro. Muchísimas gracias a todos y les agradezco por adelantado sus comentarios y preguntas.